Me da un poco de pena, la verdad, con respecto a dónde deberíamos estar como país con todos los productos, todos los minerales que nosotros tenemos, ¿no? O sea, tenemos un país con una pobreza extrema de cerca del 21%, que ahora dicen que ha subido al 28%, ¿no? Pero lamentablemente, y es ahí donde da un poco de pena, es que con Dios nos ha bendecido con una cantidad de, de- de minerales que tenemos en el Perú, que no valen nada si no los sacamos del suelo, por supuesto, pero no logramos en los booms que hemos tenido y en este boom del cobre ahora, no logramos poder ponernos de acuerdo los peruanos para poder sacar adelante nuestra minería como debería ser. O sea, la minería está yendo siempre muy bien. El problema de las bambas, por supuesto, que nos preocupa, pero siendo un país de tanto interés para los inversionistas, ¿no? ¿Por qué no podemos terminar de ponernos de acuerdo para poder desarrollarnos? Nosotros deberíamos tener una cartera no de 50.000 millones de dólares, 42.000 millones de dólares, deberíamos tener una cartera de 120.000 millones de dólares, ¿no? Mucho más fuerte de la que tenemos. Entonces, este, no se trata solamente de el tema del desarrollo de por sí o que tengamos muchos minerales en el Perú, sino tenemos que ponernos metas más grandes, ¿no? Se nos pasan muchas veces las grandes oportunidades de poder ser un país desarrollado, pero para ser un país desarrollado necesitamos, de todas maneras, de encargarnos de nuestra pobreza extrema, que es donde realmente el gobierno tiene que poner el foco. Y con los grandes recursos que da la minería, si desarrolláramos mucho más la minería y el gobierno dejara que podamos desarrollar mucho más la minería ayudándonos, apoyándonos, entonces, y la comunicación fluya de una manera mejor, ¿no? Con las poblaciones, seguramente que podríamos hablar de un país en vías de desarrollo nuevamente, que hemos perdido un poco eso, ¿no? El cobre es el mineral del futuro y como ya sabemos, Chile prontamente, el 2031, ya comienza a bajar seriamente su producción de cobre y Perú, si llega a desarrollar sus proyectos de cobre, por primera vez vamos a poder estar muy cerca o pasarlos, ¿no? O pasarlos en lo que es producción de cobre, lo cual nos volvería líderes en cobre por primera vez en muchos años. Este, y eso es un indicativo para los inversionistas sobre dónde deben invertir. Batería de litio, también el litio de batería, perdón, también es un tema muy interesante en el Perú. Hay minas muy grandes que podrían desarrollarse, pero definitivamente el gobierno tiene que poner de su parte. Es verdad que el precio del cobre ha bajado un poquito, pero también China ha entrado en algunos problemas de crecimiento por el tema de un rebrote del COVID en algunas poblaciones, pero pensamos que ya esta pandemia se está manejando de una manera mucho más agresiva por parte de China y eso se debe recuperar. Es verdad que tenemos un conflicto bélico entre Rusia e Ucrania, que también puede pegar duro a esto, y una recesión de Estados Unidos que dicen que se puede venir, que también podría pegarle duro. Pero estamos confiados en que a la larga el cobre en los próximos 10 años va a llegar a 5 veces su precio, 5 veces su precio en los próximos 10 años. Y ese es un súper dato que estamos seguros que si el Perú logra desarrollar estos proyectos de cobre, pues vamos a poder sacar adelante nuestro país de una manera increíble, que es lo que queremos hacer, increíble para poder, como vuelvo a repetir, y lo más importante, luchar contra la pobreza extrema. Ese es el punto de la minería. Necesitamos más recursos para luchar contra la pobreza extrema. Mientras no seamos un país que ha superado la pobreza extrema,
No podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de un país en vías de desarrollo de ninguna manera. Sabemos que los inversionistas nacionales, que son muy importantes, en algunos casos pues no pueden llegar a desarrollar proyectos, megaproyectos, como tú lo sabes, y se necesita de la mano de los inversionistas extranjeros, ¿no? Y esto de la mano con el respeto a las comunidades y con un gobierno que sepa realmente mediar entre la empresa y las comunidades y ser justo con ambas partes y sobre todo para los inversionistas que el gobierno tiene que delimitar la cancha y hacer respetar las reglas. No es posible que tengamos exabruptos como lo de Las Bambas, como lo de Cuajone, con un gobierno ausente, absolutamente ausente. Eso nos deja nuevamente en una situación que las empresas mineras no quieren estar. Nos deja, en vez de que en la mesa exista la comunidad, el gobierno y la empresa minera, en la mesa solamente está la comunidad y la empresa minera, ¿no? Y eso nos lleva a veces a conflictos que nadie los quiere, ¿no? O sea, en el tema de las Bambas, la misma comunidad ha dicho que no es antiminera, que ellos quieren ya la minería, que van muchos días ya. Entonces, pero lamentablemente los encargados, el premier, dice que no puede ir. Entonces, son esas cosas a las cuales yo les estoy llamando que son momentáneas, es una crisis política momentánea, pero el Perú en verdad es un país tan grandioso que yo creo que podemos llegar a solucionar las cosas. Una de las grandes virtudes que tiene nuestro país es nuestra gente, ¿no? Nuestra gente por ejemplo, en minería realmente tiene una capacidad profesional, técnica, ejecutiva, que pocos países mineros en el mundo tienen. Y eso es una realidad, ¿no? La mano de obra técnica en el Perú para desarrollar un proyecto minero es algo que tienen que tomar en cuenta los inversionistas a la hora de sopesar, ¿no? Un país con otro. Nuestros chicos que salen de las escuelas, después son pulidos en sus habilidades blandas por empresas, por ONGs como OMA, como Guayme, que tanto ayudan a los chicos, realmente salen muy bien técnicamente y el profesional minero técnico peruano es un joven con mucha habilidad y eso también tenemos que ponerlo sobre la balanza para los inversionistas, el desarrollo que queremos en nuestro país. Va a ser un evento muy importante donde se lleva una delegación. Nuevamente estamos, a pesar del momento, estamos llevando una delegación interesante. Vamos a tener todos los eventos y diferentes actividades para conectar nuevamente a los mineros, que en este caso hay mineras en producción, pero también hay mineras que, que son proyectos aún y que están allá para levantar, como todos sabemos, levantar capital. Y lo interesante de que los proveedores puedan asistir al PDAC es que conectan con la empresa, la minera, que es una junior, conectan en el momento que recibe el capital, ¿no? En el primer momento, y eso los hace llegar antes a este momento para que cuando regresen al Perú y comiencen su proyecto, pues puedan haber ya conectado comercialmente con... El PDAC realmente es un muy buen vehículo para esa conexión, ¿no? Ahora estamos pasando los 200 y si no me equivoco estamos aproximadamente en 240, lo cual para efectos de una pandemia del COVID más una pandemia económica me parece un gran logro porque ya hemos sido con 250 la segunda delegación más numerosa. Hay muchas sorpresas, vamos a tener un almuerzo frente a las cataratas del Niágara. Vamos a tener un kickoff, que es el almuerzo inicial. También vamos a poder asistir al almuerzo del CEO Lounge, donde están
inversionistas muy importantes y donde vamos a tener que hablar con los inversionistas y abrir un poco nuestras cartas y decirle, bueno, estas son épocas de repente un poco más complicadas, pero son los momentos en que los inversionistas más pueden ganar, ¿no? Los que tienen visión, los que miran a largo plazo, ¿no? Ese es el momento de invertir en el Perú porque tiene más oportunidades que nunca, ¿no?